Buen día, hoy vamos a ver el tema 18, estructura primaria de tallo. Para poder interpretar el crecimiento primario del tallo, estructura primaria de tallo, tenemos que ver desde dónde crece el tallo. Y habíamos dicho que la yema es la yema terminal, en este caso, la que estamos viendo, es la que va a permitir el crecimiento del tallo. El procambium era el tejido meristemático encargado de formar hacia adentro xilema y hacia afuera floema. En el xilema, primero vamos a tener elementos anillados, luego helicados, también vamos a tener reticulados, escalariformes y hasta elementos punteados. También vamos a tener fibras y hacia el floema vamos a tener elementos del tubo criboso con sus placas cribosas que ahí se pueden ver bien y las células parenquimáticas, entre otras que habíamos mencionado. Así vamos a tener que en el tallo vamos a partir del procambium vamos a tener xilema interno y floema externo, siempre uno acompañando al otro. Si hacemos un corte a la altura de la línea de puntos, vamos a ver que en el tallo nosotros tenemos haces, lo que llamamos haces vasculares, que es el conjunto de xilema y floema. Un haz vascular entonces está formado por xilema y floema. Lo que está señalando la flecha es el espesor del floema, acá tenemos el xilema y acá tenemos la zona procambial o procambium. Estas ya son las fibras. Acá tenemos el haz vascular entonces formado por xilema y floema. Esto es un haz vascular cerrado, enseguida vamos a ver qué significa. Y además está rodeado por una vaina de fibras, una vaina de las. Acá tenemos el crecimiento entonces del protoxilema a partir del procambium y después el metaxilema. Lo mismo va a pasar con el floema. Primero se va a originar el protofloema y después el metafloema. Aquí tenemos en detalle las primeras células del xilema, que son las del protoxilema, y después las células del metaxilema. En cuanto al floema, vemos que el floema que se forma primero colapsa, que sería el protofloema, dejando activo al metafloema. Esto es floema colapsado, lo que corresponde a protofloema, y esto es floema activo, lo que corresponde a metafloema. ¿Cómo es la diferenciación transversal de los tejidos vasculares? Acá tenemos un acecilio que se está formando en maíz, una monocotiledónea, donde lo primero que tenemos son los elementos del protoxilema y el protofloema, a partir de células del procambium. Luego vamos a tener mayor crecimiento de ese protoxilema y se van a empezar a ver células del metaxilema todavía inmaduro. Ya el protofloema empieza a colapsarse y el metafloema comienza a formarse. Acá tenemos bien, se ve perfectamente una placa cribosa. Y para terminar, el acecilio, todo el protofloema se destruye formando un espacio que se llama laguna protoxilemática. Las células del metaxilema maduran y quedan activas. El procambium desaparece y podemos ver el floema activo. Esto, a su vez, está rodeado
por una vaina esclerenquimática, o sea, una vaina de fibras. ¿Cómo es la diferenciación transversal de los tejidos vasculares? Tenemos entonces que lo primero que se forma queda más lejos de donde estaba el procambium. Tanto el protoxilema como el protofloema quedan más retirados porque fueron los primeros que se formaron, y lo último que se formó queda más cerca, el metaxilema y el metafloema. Entonces, la diferenciación del tejido es, en el caso del floema, centrípeta, ¿sí? Se diferencia en esta forma, de protofloema a metafloema. Y en el caso del xilema, se diferencia en forma centrífuga, de protoxilema a metaxilema. Recordemos que esto es el interior del tallo y esto es el exterior del tallo, ¿sí? Por eso esta célula tiene sentido centrífugo. De esta forma, al ubicarse el protoxilema en la parte interna del tallo, tenemos que el xilema es endarco. Vamos a clasificar los tipos de acecilios que podemos encontrar. Los llamados haces colaterales, haz colateral, tienen enfrentados el xilema con el floema. Vamos a tener un haz colateral cerrado, en el caso de las monocotiledonias, cuando ya no hay procambium visible. O sea, el procambium terminó de desarrollar todas las células del xilema y del floema. Por eso se habla de un haz colateral cerrado. El haz colateral abierto tiene xilema enfrentado con floema. Esto es un casquete de fibras, a no confundir. El floema está acá y el procambium está acá. Todavía existe el procambium porque va a tener la finalidad de transformarse después en cambium, y este acecilio es característico de las eudicotiledonias y gimnospermas que tienen crecimiento secundario posterior. También tenemos el llamado haz bicolateral. El haz bicolateral tiene tanto floema externo como floema interno. O sea, acá también había una línea de procambium que formó esta porción de floema interno. Y acá tenemos el procambium que formó el floema externo. En el medio queda el metaxilema con el protoxilema. Esto se llama haz bicolateral. El haz concéntrico o haces concéntricos pueden ser de dos formas. Puede ser perixilemático o anfibasal, lo que significa que el xilema está por fuera rodeando al floema, y el haz perifloemático o anficribal, donde tenemos al floema rodeando al xilema. Rápidamente entonces vemos de nuevo a un acecilio colateral cerrado, como dije, característico de las monocotiledonias. Cerrado implica que ya no tiene procambium. Cerrado hace referencia a que terminó su crecimiento, ¿sí? Donde queda el xilema interno, la laguna protoxilemática y el floema externo. A su vez, generalmente está rodeado por una vaina de fibras o una vaina de haz. Luego tenemos el haz colateral abierto, característico, como dije, de dicotiledonias y gimnospermas, que son las plantas que van a tener crecimiento secundario, donde vamos a tener un xilema interno, el procambium, el floema externo y un casquete de fibras por lo general. En el haz bicolateral abierto, donde esto podemos encontrarlo en algunas eudicotiledonias herbáceas, por ejemplo, en la planta de zapallo, vamos a tener que tenemos un floema interno, ya no vemos el procambium de cual provino, solamente vemos protoxilema y metaxilema,
vemos el cambium que está separando al metafloema y protofloema externo. O sea, tenemos tanto floema externo como interno. Por eso lo llamamos haz bicolateral. Y la presencia del cambium hace que sea un haz bicolateral abierto. Y en los asocios concéntricos, normalmente lo vamos a encontrar en pteridófitas. Tenemos el perisilemático anfibasal, como dijimos, rodeando el xilema al floema, y el perifloemático anficribal, donde el floema, esto que está acá, está rodeando al xilema. Ahora vamos a ver distintos tipos de tallos primarios. Vamos a comenzar con los tallos primarios de pteridófitas, en el género Gleichenia. También vamos a ir viendo distintos tipos de haces vasculares. Acá vamos a tener entonces en el corte transversal del tallo representada la epidermis, luego un córtex parenquimático, una endodermis, que después vamos a ver cómo está formada, y un haz central único perifloemático. En el detalle vamos a ver en ese haz central único perifloemático la endodermis, como habíamos dicho, el floema externo y el xilema interno. En otro ejemplo, el de Adiantum, vamos a tener también la epidermis, luego el córtex parenquimático, el haz central único formado por una columna y una médula. Acá vemos el detalle donde tenemos entonces la médula interna, el floema interno, floema externo y xilema en el medio. En el ejemplo de Polypodium también vamos a tener una epidermis, un córtex parenquimático y la endodermis que va a estar rodeando haces concéntricos perifloemáticos, varios haces concéntricos perifloemáticos dispuestos en círculo. En el detalle de un haz concéntrico anficribal vamos a ver el floema rodeando al xilema. En el tallo primario de gimnospermas y eudicotiledonias, tomamos como ejemplo una angiosperma medicago, vamos a tener la epidermis, el córtex, que está compuesto de colénquima, clorénquima, parénquima y esclerénquima. Los haces vasculares, que son haces vasculares abiertos, y el parénquima interfascicular, que va a tener un papel muy importante en el desarrollo de la estructura secundaria. Y además, una médula parenquimática. También, como tallo primario de gimnospermas y eudicotiledonias, vamos a ver distintos tipos de médula, médula rasgada, donde vamos a ver células destruidas, por eso se llama médula rasgada. Recordemos que esto está formado completamente por células parenquimáticas. También vamos a tener la llamada médula hueca, donde la médula se extiende a todo lo ancho de la flecha, pero tiene una parte donde deja un espacio completo. Las flechas están señalando los acecillos, y acá podemos ver el corte de esta Cecropia adenopus, una planta de Ambal. Esta es Delphinium ajagis. Esta es Cecropia adenopus. En Cecropia adenopus tenemos una particularidad bastante llamativa, donde hay simbiosis con una hormiga del género azteca que vive dentro del tallo de Cecropia adenopus. La planta le da un hábitat para que ella pueda vivir y la hormiga, a cambio, la protege de los que intentan comérsela. Como tallo primario de monocotiledonias, vamos a ver que el corte por lo general es delgado, poco notable, no se puede separar bien debido a que los haces vasculares están dispersos y por lo tanto resulta difícil
discernir o diferenciar una zona de córtex. Acá tenemos el ejemplo del maíz, o sea, maíz, donde hay una pequeña porción de córtex, todo esto es médula y tejido conjuntivo, y los acecilios están dispersos. Esto es cirpus, el junco, donde tiene una sección triangular, el tallo. También tenemos distintos acecilios dispersos en el tallo. Y bambusa, que es una tacuara, acá tenemos una fotografía donde vemos una profusión de fibras por debajo de la epidermis, que también está esclerosada, y los acecilios dispersos con una pequeña médula hueca. En muchas gramíneas los haces se disponen solamente en dos círculos, eso lo podemos ver en juncus, uno de los juncos que podemos tener acá en la zona, aunque también tenemos otros géneros. También podemos ver lo mismo en Triticum, o sea, en gramíneas que por lo general tienen médula hueca, o sea, esos pastos huecos que nosotros podemos encontrar, este, vamos a tener dos círculos de acecilios, uno más externo y uno más interno. Ahora vamos a ver el sistema vascular caulinar partiendo desde una yema apical, donde, si recuerdan, teníamos la protodermis, el meristema fundamental y el procambium, que eran los tres meristemas primarios derivados que podíamos encontrar en el ápice caulinar. Si hacemos un corte a la altura de la flecha, la primera, vamos a tener una sola masa de células iniciales. Si hacemos un corte a la altura de los primordios, vamos a tener ya las yemas axilares de esos primordios y el procambium va a estar formando un anillo. Hay un meristema residual y si hacemos un corte más abajo todavía, vamos a ver que hay un desprendimiento del procambium que se dirige hacia el primordio foliar a cada lado, donde es importante que vean que este haz de procambium, o sea, el procambium ubicado acá que va a ir formando los haces, se desprende y penetra en el primordio foliar. Esto tiene un crecimiento hacia arriba, nosotros estamos yendo con el corte hacia abajo. Ese desprendimiento se va a ver en corte transversal, así de esta forma, ¿sí? Cortado acá, esto corresponde a esto, y este que entra en este primordio foliar corresponde a este haz. Ya en el centro, en el tallo, vemos distintos haces separados. Si hacemos otro corte un poco más abajo, vamos a ver con más detalle, más o menos lo mismo, los haces que se separaron, formados por el procambium, un poco más cerca de los acecilios del tallo. Y, como les decía, es importante el parénquima interfascicular porque es el que va a permitir gran parte del crecimiento secundario. Si comprendieron ese desprendimiento del procambium que entra al primordio foliar, es sumamente fácil entonces hablar de trazas o rastros foliares y lagunas foliares. Acá tenemos la representación esquemática tridimensional de algo más o menos similar a lo que estábamos viendo anteriormente, pero ya más crecido, más desarrollado el tallo, donde vamos a tener el desprendimiento de una hoja, ¿sí? Y esa traza foliar o ese rastro
ese procambium que se desprende, ¿sí? Siempre representado tridimensionalmente, va a estar acá, si el corte está a esta altura, va a estar acá, y la traza va a entrar a la hoja. Eso lo llamamos traza o traza o rastro foliar. Por encima de esa traza va a quedar un espacio que se rellena con células parenquimáticas, y ese espacio relleno de células parenquimáticas lo vamos a llamar laguna foliar, que está representado esquemáticamente de esta forma, acá en la vista desde arriba. Cortando esto un poco más abajo, vemos desde donde aparece el desprendimiento, que después va a entrar a la hoja, y acá, más abajo, vemos todo el haz junto. Ahora, los números de trazas y lagunas van a variar según las diferentes plantas, y esto, toda esta estructura que estamos viendo, va a determinar los distintos tipos de estructura nodal de la planta. Para complicar un poquito más, tenemos que recordar que en el nudo, aparte de la hoja, esto sería la estructura nodal, un nudo que va a formar una hoja, la traza foliar penetra en la hoja, dejando una laguna foliar cubierta de células parenquimáticas, pero ¿qué tenemos siempre en la axila de la hoja? Una yema axilar. En esa yema axilar necesita estar inervada para poder formar posteriormente una rama que puede ser vegetativa o reproductiva. Yema axilar formando una rama. Esto va a penetrar en la hoja. Tienen que tener muy buena imaginación. Esto es una estructura tridimensional representando al tallo, ¿sí? Solamente en lo que hace a conducción, tejido de conducción. Entonces la traza foliar va a inervar la hoja, y la traza ramular o rameal, también llamada rameal o ramular, va a inervar la yema axilar, que posteriormente va a desarrollar una rama. Esta traza ramular también tiene una laguna ramular, que también obviamente va a estar rellena de células parenquimáticas. Y acá vamos a ver diferentes tipos de estructura nodal, eh, las variables que puede haber. Habíamos dicho que los números de trazas y lagunas foliares dependen de los distintos tipos de plantas. Entonces, estos son cortes transversales de tallos con diferentes tipos de estructura nodal. Vamos a tener entonces el llamado unilacunar, donde vamos a tener una sola traza foliar y una sola laguna foliar. Después, por ejemplo, el trilacunar va a tener 3 trazas y 3 lagunas. Acá tenemos otro trilacunar, acá unilacunar, pero con hojas opuestas. Acá tenemos un multilacunar, donde es muy probable que existan hojas verticiladas. Y acá tenemos 2 trazas unilacunares, también en un tallo de hojas opuestas. Ahora, ¿qué llamamos simpodio vascular? Es la combinación de haces caulinares y trazas foliares. Estas líneas continuas representan los haces caulinares, y las trazas foliares están representadas por estas ramas cortas con el punto que está representando a la traza que va a inervar a una hoja. Acá tenemos el llamado sistema abierto, donde vamos a encontrar que los haces caulinares no se unen entre sí, y cada haz vascular va a estar encargado de inervar los distintos nudos, distintas hojas. Esto se da en coníferas y muchas eudicotiledóneas,
Y el sistema cerrado, aunque parezca más complicado, es bastante sencillo. Los haces caulinares están conectando trazas foliares, ¿sí? Dos haces caulinares eh, juntos se unen para formar una traza foliar en cada uno de los nudos. A esto lo llamamos sistema cerrado, que también se da en algunas gimnospermas y muchas eudicotiledóneas. Y ahora vamos a ver qué es una estela. Una estela es el sistema formado por los tejidos vasculares en el eje de la planta. Según la distribución relativa del sistema vascular y el sistema fundamental del eje en estado primario de desarrollo, hay tres tipos básicos de estela. La protoestela, donde hay un tejido vascular compacto en el centro. La sifonoestela, donde aparece una médula parenquimática, dejando el tejido vascular con un hueco relleno de médula parenquimática. Y la euestela, donde hay haces vasculares y también una médula parenquimática. Acá estaría fraccionado en haces vasculares. Estos son los tres tipos básicos, pero vamos a ver variantes. Y volvemos a los ejemplos que habíamos visto inicialmente, donde otra vez aparece el helecho glykenia, donde tomamos como ejemplo de protoestela, ¿sí? Habíamos visto todos los tejidos que formaban este rizoma, este tallo, y habíamos visto que tiene una columna central maciza de xilema rodeada por floema, ¿sí? Esto representa entonces una protoestela, un tejido central, tejido vascular central macizo. Luego tenemos el ejemplo de Silotum, donde ya hay una variante de esa protoestela, ya que toma forma de estrella la disposición del tejido cilemático, rodeado siempre por floema. Entonces, esto particularmente se va a llamar actinoestela. Otra variante de la protoestela es que el tejido vascular esté fragmentado. El género representativo de esta es Lycopodium. Está fragmentado, hay fragmentos de xilema, donde cada uno a su vez está rodeado de floema. A esto lo llamamos plectostela. Luego tenemos la sifonoestela. La sifonoestela, representada por Botrychium, donde tenemos, habíamos dicho, un cilindro de tejido vascular y una médula de células parenquimáticas. Rodeando esa médula de células parenquimáticas, entonces me queda el cilindro de xilema rodeado por floema. En este caso se llama sifonoestela ectofloica porque el floema está por fuera solamente. En el caso que habíamos visto anteriormente de Dentaetia, tenemos la sifonoestela anfifloica. La sifonoestela anfifloica se caracteriza porque tenemos una médula parenquimática, después tenemos floema interno, xilema en el medio y floema externo. Por eso es sifonoestela anfifloica. Otra variante de la sifonoestela es cuando se fragmenta ese cilindro y quedan porciones de haces formando lo que se conoce como dictioestela. Esto sería el cilindro de la sifonoestela fragmentado en haces. Cada uno de esos haces es un haz
concéntrico anficrival, en este caso, en el caso de Polypodium. Y así se forma la dictiostela. Después tenemos el caso de la euestela, que es el caso característico que vamos a hallar en las eh, eudicotiledonias y en las gimnospermas, porque es el que nos permite un crecimiento secundario. Vamos a tener haces vasculares, una médula parenquimática y parénquima interfascicular, ¿sí? Acá vemos una aristoloquia donde tenemos un corte de tallo anguloso, donde tenemos los hacecillos abiertos y parénquima interfascicular. Una variante de la euestela es la atactoestela, es la estela característica de las monocotiledonias y de muchos representantes de grupos basales de lo que antes conformaban el grupo de las dicotiledonias. La estela anterior, la euestela, les había aclarado que era típico de las eudicotiledonias y gimnospermas. Esto para nosotros es característico de las monocotiledonias y está caracterizado por al menos 2 círculos de haces colaterales cerrados. Recuerden que las monocotiledonias no tienen un desarrollo secundario, por lo tanto el haz colateral característico es el haz colateral cerrado, y como habíamos visto principalmente en las tacuaras o bambusas, o pastos, gramíneas con médula hueca, tienen desde 2 círculos a muchos dispersos en su interior. Acá tenemos al Cyperus, que también habíamos visto al Juncus, donde, o Cirpus, donde hay muchos hacecilios colaterales cerrados dispersos en esta médula parenquimática. Para ir terminando, vamos a ver crecimiento secundario en monocotiledonias, pero secundario entre comillas, porque remarcamos que las monocotiledonias no tienen un crecimiento secundario típico con formación de leño, como lo podemos ver en gimnospermas y eudicotiledonias. Pero sí, ustedes van a poder ver algunas monocotiledonias como ágave, aloe, cordiline, dracena, sansevieria, yucca, donde existe un cambium, también entre comillas, que obviamente es diferente al que mencionamos recién, gimnospermas y eudicotiledonias, que sí tienen crecimiento secundario y forman leño, como conocemos en botánica. Este cambium se forma a partir de un parénquima cortical y siempre va a estar por fuera de los vasos vasculares primarios. Este cambium va a producir hacia afuera un parénquima secundario y hacia adentro va a producir hacecilios colaterales o concéntricos pericilemáticos, además de parénquima. Obviamente esto va a ir creciendo en grosor también, porque si ustedes observan a los representantes, esto es un cordiline, un palo de agua, van a ver que tiene un tallo considerable, bastante grueso. Las palmeras las vamos a ver en otro lugar, en otra teoría. Esto va a ir creciendo en grosor, o sea, los hacecilios más antiguos van a ser los más internos y los más nuevos, los más externos, los que están al lado de este cambio entre comillas. Y por fuera vamos a tener este córtex parenquimático y a su vez, más hacia afuera, un suber estratificado. El suber, recuerden que era un tejido que se formaba a partir del felógeno, pero acá directamente no tenemos felógeno. O sea, esto es un conjunto de células lignificadas, muertas en su mayoría, y están estratificadas para dar protección al tallo. Acá tenemos en detalle lo que llamamos cambium, que recuerden es una capa parenquimática, y haces vasculares jóvenes
Y acá podemos ver ya más internamente los haces vasculares más adultos o primeramente formados, donde en este caso van a ser haces vasculares pericilemáticos, o sea, el xilema va a estar rodeando una porción de floema. También tenemos casos donde los acecilios son colaterales. Para inervar a las hojas, estos haces tienen que atravesar todo el cambium y el córtex.